Como, como veíamos en la presentación, pues yo realmente me dedico a trabajar en los últimos años con filtraciones. Y me encantará hablar de filtraciones con vosotros en el turno de preguntas, pero en una charla convocada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y teniendo una ley de transparencia tan reciente como tenemos, creía que era importante hablar de eso, ¿no? Y quería llevaros a mi mundo, el mundo en el que yo trabajo, que es Estados Unidos. Yo realmente soy española, como veis, no es que hable muy bien español, es que nací hablando este español. Y vivo aquí en Madrid, pero sí que es verdad que el medio de comunicación para el que trabajo está en Estados Unidos, con lo cual viajo mucho para allá. Y la verdad es que el mundo en Estados Unidos, el mundo que veo, el mundo periodístico, es muy diferente al de aquí. Llevan décadas con una ley de transparencia y quería contaros algunos ejemplos de investigaciones en los últimos años que me han llamado la atención para poder transmitiros el mundo en el que vivo, entre comillas, y el mundo que yo veo que es posible y que me gustaría que hubiera aquí también, ¿no? Me alegro mucho de que haya una ley de transparencia. Es una pena que tengamos una ley de transparencia tan débil y me alegro que el Consejo esté ayudando a fortalecerla. En Estados Unidos os decía que tienen ley de transparencia desde hace décadas y una de las investigaciones que me ha llamado la atención en los últimos años es esta del Washington Post que estáis viendo en pantalla. En el Washington Post empezaron a preguntarse cuando había tantos tiroteos, no tiroteos masivos de que alguien coja un arma y se meta como en Columbine, ¿no? Sino tiroteos de la policía, ¿no? Y había muchos casos, estaban empezando a ver que había muchos casos de tiroteos, de incidentes que involucraban un tiroteo policial y que había gente que moría. Y ellos se preguntaron, ok, ¿cuánta gente muere en un tiroteo policial? Y se dieron cuenta de que no había una base de datos que reuniera esta información. Entonces, ellos se plantearon formar esa base de datos que no tenía el Estado, ¿no? Además, allí en un estado tan descentralizado como el que tienen allí federal en Estados Unidos. Y entre el trabajo que hicieron, pues vieron qué fuentes públicas habían y también tuvieron un reportero kamikaze que ha hecho más de 1000 peticiones de información a departamentos de policía de los diferentes lugares de Estados Unidos para recabar esa información y recabar la base de datos que está en esta página web, ¿no? No sé si la persona que está en el ordenador puede hacer scroll para abajo, podríais ver, pues bueno, toda la información que acaban de recabando, cómo han muerto casi 1000 personas tiroteadas por la policía. Creo que la base de datos empieza en 2015 y luego tiene una base de datos buscable, ¿no? Si puedes seguir buscando, pues puedes ir viendo uno a uno las personas que han ido falleciendo por tiroteos de la policía, ¿no? En algunos casos, se puede saber si tenía sentido, en otros casos quizás no, incluso se puede ver la raza, ¿no? Que tiene, si es hispano, si es negro, si es blanco, qué tipo de edad, etcétera, etcétera, del incidente. Esto es una base de datos que se ha creado el Washington Post, es eso, a raíz de mucho trabajo y mucha diligencia, más de 1000 peticiones de información, ¿no? Decía el reportero en una charla que daba recientemente en un congreso de periodismo de datos que él lo que hacía era cada vez que veía que había un incidente en las noticias, le habría gustado automatizarlo, pero no podía ser, y entonces lo que él hizo fue cada vez que veían las noticias que había un incidente, pues él ya tenía una especie de petición medio escrita y la mandaba, ¿no? Y que luego, claro, la de respuestas que se encontraba pues eran muy, muy variopintas, ¿no? Porque a veces le hacían, por ejemplo, rellenar un formulario y a veces no se la querían dar, a veces se la daban en papel, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de persistencia de un reportero y, bueno, esto es un trabajo en equipo, pero de varios reporteros del Washington Post que, a pesar de que la base de datos no existiera, y tremendo que no exista una base de datos así, con un problema tan grave como hay con esto en Estados Unidos, pues hayan trabajado para recabar esta información, ponerla disponible al público, la van actualizando y luego, si puedes ir a la siguiente pestaña, la persona del ordenador, no sé quién está, pero gracias, ellos además han liberado los datos, ¿no? Lo han liberado en GitHub, que es un repositorio de código, y podéis ver
que explican en un documento, si puedes hacer scroll para abajo, podríamos ver un poco la descripción de cómo se ha construido la historia, de dónde han sacado la base de datos, incluso poder ver los datos, ¿no? Entonces este es el mundo en el que vivo. Este es un mundo en el que se hacen peticiones de información todos los días. Existe el FOIA Friday. FOIA es, como probablemente sepáis casi todos, significa Freedom of Information Act, ¿no? La ley de transparencia. Igual que no sé cuántos estáis en Twitter, pero en Twitter existen los viernes el hashtag FF, ¿no? Para animar o resaltar el trabajo de alguien que te ha interesado, pues en vez de FF, para resaltar el trabajo, dices FF, FOIA Friday, que es el viernes, haces tu petición de información y esa está dentro de tu rutina, ¿no? Que el viernes hagas tu petición de información. Ese mundo que está al otro lado del océano es un mundo en el que también se pueden pedir bases de datos y te las dan, o incluso se pueden pedir bases de datos y se puede reelaborar la información. Si pasamos a la siguiente pestaña, hoy no quiero entrar mucho en detalle en un ejemplo que he repetido en muchas de mis charlas y no quiero parecer yo aquí con el disco rayado, pero cuando yo me enteré de que estudié en Estados Unidos en 2009, cuando yo me enteré que existía una ley, que era la ley de transparencia, que permitía a cualquier persona, no a los periodistas solo, pedir información sin tener que lidiar con el gabinete de prensa, pues la verdad es que me pareció fantástico, ¿no? Y entonces empecé a corresponderme con el señor Patterson, que era pues el de la unidad de transparencia del Departamento de Salud del Estado de Texas. Y esta fue mi petición de información en aquel momento. A mí me habían dicho y había leído en papers científicos que los niños bajo tutela del Estado en el Estado de Texas, y esto pasaba en otras partes de Estados Unidos, tomaban muchísimas medicaciones para enfermedades mentales. Y entonces yo sabía que esa información se recogía porque los niños bajo tutela del Estado están pagados a través del sistema de salud de Medicaid, que es el sistema de salud para los pobres, las personas con pocos recursos y pues esos niños como los niños bajo tutela del Estado. Y entonces en aquel momento pues pedí esta información, hice una petición así como veis bastante larga, hay un poco más, si podéis ir bajando para abajo, pues toda esta es mi petición, ¿no? Una página y un poquito del señor Patterson, al que yo le decía al señor Patterson, pues le recordaba la ley, por supuesto, y le decía, si puedes subir un poquito, le pedía la información de identificada, porque yo no quería los datos de los niños, por supuesto, pero quería con la mayor desagregación posible, ¿no? Así es como queremos los periodistas los datos, desagregados. ¿Por qué? Porque así es como podemos encontrar historias que no están en las estadísticas nacionales. Entonces, pidiendo esta información, yo tuve una respuesta en menos de 15 días del señor Patterson, muy diligente, y me respondió con un presupuesto. En el estado de Texas, si os miráis la ley de transparencia del estado de Texas, que allí se llama Open Records Act, pues básicamente esa ley dice que si tú pides una información que requiere la inversión del tiempo de un funcionario, pues tienes que pagar el equivalente al tiempo del funcionario, porque sobre todo porque si tú estás pidiendo una base de datos que requiere reutilización, o sea, que requiere reelaboración o combinación de varias bases de datos, pues se entiende que en ese momento ese trabajo extra pues hay que pagarlo, ¿no? No estoy hablando del funcionario que ya está pagado por nuestros impuestos, de la unidad de transparencia. Yo no pagué al señor Patterson por su trabajo. Estoy hablando del especialista informático que hizo su trabajo para juntar las bases de datos. Porque si vamos a la siguiente pestaña, en el Excel que me acabaron dando después de bastante negociación para adelante y para atrás, porque ellos me pedían muchísimo dinero, luego acabé pagando unos $800, empezamos con 1.500, ¿no? Entonces la negociación fue bastante bien, porque claro, porque muchas veces nosotros pedimos información y yo no sé qué es muy complicado para la administración darla, ¿no? Entonces, lo bueno es poder entrar en una conversación en la que me diga el señor Patterson o la de informática. Oye, es que esto que me pides es muy complejo por esto y por esto. Y entonces yo le dije, bueno, pues no me des este dato y este dato. ¿Se hace más sencillo? Sí. Bueno, pues así pasamos de $1.500 a $800 de trabajo de funcionario. En la siguiente pestaña, si podéis cambiar, por favor,
Vemos vemos el Excel, es un Excel que pudiera... No pases, un segundito. En la que si vemos las fuentes, está en inglés, pero bueno, veis lo que está en negrita y subrayado, son las diferentes fuentes, ¿no? Tenemos varias fuentes de información. Tenemos una base de datos de la que cogieron los datos, que son los datos de quién es elegible para Medicaid, es decir, gente que está en Medicaid, para ver los niños, y luego lo combinaron también, porque yo también pedí en otras de las pestañas información sobre los medicamentos, ¿no? Yo pedí cuántos niños bajo tutela del Estado estaban tomando medicamentos para enfermedades mentales, dónde estaban, edades, género. Pedí luego también, si leéis los títulos de las pestañas son bastante descriptivos, podemos ver, por ejemplo, que yo pedí, ¿cuántos medicamentos están tomando por tipo de por principio activo, ¿no? ¿Cuál es el principio activo que más se toma, ¿no? ¿Cuál es el medicamento que más se toma? ¿Cuántos se están tomando a la vez? Con lo cual eran varias fuentes para poder producir esta hoja de cálculo. Yo me alegré de que me pudieran dar esto. Está identificado, está desagregado, pero es muy importante para que yo pudiera hacer mi historia. Aquí, un caso así sería impensable, dado los problemas que tenemos con la reelaboración y de los que Jesús hablará más adelante. Si podemos pasar a la siguiente pestaña, quería comentaros otro ejemplo de, si le podéis dar a quitar la X, es que ahora mismo no se ve. Dale a ¿quieres traducir esta página? No. Y luego aquí la X para cerrar la caja. Sí, ¿dónde estás más o menos? Dice click here to close. Ahí, dale. Vale, si puedes bajar un poquito. Estados Unidos no lo quiero ensalzar como el mejor país del mundo, ya tendremos a Borja para criticarlo. Es un lugar en el que los reporteros también llevan a juicio los casos, ¿no? Esto os estoy enseñando este enlace porque es una historia del Wall Street Journal ya de hace años, pero que como tiene muro de pago no se puede ver, entonces para que pudierais por lo menos leer un poquito del principio si quisierais mientras hablo, ¿no? Esto es un caso ya de hace varios años, 2008-2009, en el que el Wall Street Journal pidió la base de datos de Medicare. Medicare es seguro social para las personas mayores, ¿no? Las pocas partes que paga el Estado de salud allí en Estados Unidos. A los niños bajo tutela del Estado, a las personas sin recursos y a las personas mayores, ¿no? También sin recursos. Bueno, pues ellos dijeron, oye, esta base de datos tenemos que poder accederla. Lo mismo, no queremos acceder a Manolito García, no queremos acceder a los nombres, pero les habían dicho, a nosotros las fuentes nos dicen cosas, ¿no? Nuestro trabajo es hablar con la gente en la calle, con médicos, con gente de las compañías farmacéuticas y nos cuentan cosas. Y luego queremos poder comprobarlo para poder contar la historia de la manera más veraz posible. Bueno, pues lo que hicieron ellos fue pedir esta base de datos, sobre todo la base de datos de cuando un médico allí trabaja para Medicare, lo que hacen es básicamente decir, ok, bueno, pues le hacen un invoice, ¿cómo se dice? Una factura diciendo, oye, he facturado por este servicio a tal persona, págame por esto que yo he hecho a esta persona, ¿no? Y pidieron esta información. Tuvieron que acabar en juicio porque no se la querían dar, la base de datos. Bueno, pues ellos, sobre todo el Wall Street Journal, también con el Center for Public Integrity, empujaron, lo llevaron a juicio y consiguieron la base de datos. La base de datos con una excepción, y es no solo que no tenían la información personal de las personas, que es obvio, sino que además les prohibió el juez mencionar los nombres de los médicos, en este caso. Por tanto, si leyerais, si tuviéramos tiempo de leer la entrada, el principio de la entradilla de esta noticia, veríamos que hablan de una médico en Nueva York que hizo facturas por valor de más de $2 millones a Medicare durante aquel año 2008 para cuestiones para las que no estaba capacitada. Por tanto, posible fraude de dinero público, información que habría que investigar. Bueno,
ellos han podido desvelar esta información, aunque por lo menos sea sin el nombre de la médico. Luego ya que los de Medicare o quien sea, o los de la Oficina de Control Gubernamental, pues que se pongan a investigar, ¿no? Pero eso es lo que podemos ayudar a los periodistas, a poner el foco sobre temas que ocurren dentro y que no se conocen. Por cierto, los niños bajo tutela del Estado, la información que os enseñaba, es un problema para las arcas públicas, un problema para la salud de los niños, porque tomaban muchos medicamentos, estos medicamentos luego tienen efectos secundarios, etcétera, etcétera, pero además un problema para las arcas públicas. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos que ellos tomaban para enfermedades mentales son los más caros. ¿Cómo empezaron a mirar este problema? A nivel ya en diferentes estados de una manera sistémica, porque se dieron cuenta de que estaban gastando mucho. Bueno, pues es eso que podemos ayudar a los periodistas si tenemos acceso a tener estos datos, a poner el foco para que luego se pueda investigar. No solo voy a dar ejemplos de Estados Unidos, me gustaría decir que en el mundo ahí fuera, si pasamos a la siguiente pestaña, hay periodistas especialistas en ley de transparencia, ¿no? Este es el especialista de la BBC, Martin Rosenbaum, en Freedom of Information, en la ley de transparencia, ¿no? Y este enlace que está ahí, pues muestra pues todas las historias que él hace sobre ley de transparencia. Y os los paso porque veo a algunos periodistas en la sala que reconozco, pero creo y espero que la mayoría de vosotros trabajéis para la administración. Y luego esto está público, ahora os paso el enlace al final para que lo podáis apuntar, para que también podáis ver el tipo de información que se da ahí fuera, para que no haya tanto miedo a darla aquí, ¿no? Porque si se da ahí fuera, ¿por qué no hacerlo aquí? Estados Unidos no es ideal y por eso quería dar un ejemplo de algo que han hecho mal. Si pasamos a la siguiente pestaña, que es un enlace de Twitter, podríamos ver, cuando pasemos a la siguiente pestaña, por favor, no sé si me estáis escuchando, hay una cuenta de Twitter que es buenísima, os recomiendo seguir, que se llama OpenElects, que ellos lo que están haciendo es intentar recabar información electoral en Estados Unidos y para tener la información lo más estructurada posible, lo más limpia posible y lo más compilada posible, porque en Estados Unidos lo de los resultados electorales es un jaleo tremendo. Bueno, pues esto es uno de los múltiples ejemplos que daban ellos, ¿no? Nosotros hemos criticado durante mucho tiempo el PDF y yo espero que salga el PDF, de hecho va a salir en la siguiente pestaña, y como el PDF no es el formato para publicar datos, es el enemigo para nosotros y para vosotros. El Excel, que es el formato, el CSV, ¿no? Los datos estructurados de manera tabular, pues parecen siempre el mejor formato. Pero claro, eso sí, utilizas el Excel como formato de publicación utilizando las columnas y las filas, porque esto es un ejemplo de cómo la ciudad de Detroit publicó datos de los precintos, de cómo habían votado, pues en Excel, pero con clipart. No sé si os acordáis del clipart, vamos, que son imágenes, todo esto, los numeritos son imágenes, ¿no? Entonces, yo ya no sé, a mí me gusta pensar que es por ignorancia que se hacen estas cosas, ¿no? Pero a veces se hacen con mala leche, ¿no? Así que, por favor, si publicáis en Excel, no publiquéis en clipart. Quería pasar de Estados Unidos a mi mundo, que es el mundo de los periodistas de datos, ¿no? Y aquí en la sala hay muchos periodistas que se especializan en pedir datos. Jesús es uno de ellos. Tenemos ahí en la tercera fila a unos cuantos. Porque quiero transmitiros qué pasa cuando alguien publica un PDF no buscable. Por ejemplo, Hacienda. Pasamos a la siguiente pestaña. Agencia Tributaria. Decide publicar el listado de deudores a Hacienda, a la agencia tributaria, en un PDF no buscable. Yo entiendo que hay leyes, yo entiendo que tenéis restricciones legales. No, por favor, intento ser empática, pero quiero demostraros lo que pasa cuando se publica un PDF no buscable, porque esto es un PDF no buscable. No sé si os sabéis la historia, pero básicamente se publica no buscable para que no sea indexable por motores de búsqueda y luego se borra el PDF a los 3 meses de haberlo publicado Hacienda. Esto es un documento de 2015
que, bueno, pues Hacienda lo puede borrar, pero si os fijáis en la URL, el Diario Vasco aún lo tiene puesto, la lista de deudores de 2015, porque es importante también ver el histórico y ver lo que pasa, ¿no? Esto no se puede buscar, pero es una tabla. Si hay una tabla, los datos se pueden sacar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los periodistas o los periodistas de datos? Cogemos esta tabla, lo pasamos por un programa gratuito, es que ni siquiera me tengo que ir a un programa de pago como Adobe, como el Acrobat. Lo paso por un programa gratuito, me lo extrae y, problema para todos, me lo va a extraer con errores, porque los ordenadores todavía no son perfectos. Entonces, yo voy a intentar invertir mucho tiempo en limpiar, lo haré lo mejor que pueda, pero también me presiona el tiempo, ¿no? Con lo cual, mal para todos, porque si yo voy a tener que hacer el trabajo de extraer los datos de todas maneras, ¿para qué nos lo ponemos difícil? Porque que yo meta la pata en un titular nos afecta a todos, porque luego la bronca de vuestros jefes os llega a vosotros, no a nosotros. Si lo hacemos mal, claro, que intentamos siempre hacer el trabajo bien. ¿Qué pasa con esto? Esto se publica en algún momento, últimamente muy cercano a las vacaciones de Navidad, una casualidad espasmosa, y que hace gente como, por ejemplo, Jesús Escudero, que trabaja en El Confidencial con su equipo. Bueno, pues si pasamos a la siguiente pestaña, ellos, utilizan el programa gratuito, lo extraen y lo convierten en un formato reutilizable. Y de ese formato reutilizable, si pasamos a la siguiente pestaña, y está público, que cualquiera lo puede utilizar, luego tenemos un buscador interactivo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Yo entiendo que en algunos casos hay restricciones legales, pero en la mayoría de los casos, ¿para qué publicar en un PDF no reutilizable? O sea, para un PDF que no se puede extraer la información. Si lo vamos a hacer el trabajo de todas maneras. El trabajo lo haremos de todas maneras también si la información no está en una base de datos. Si pasamos a la siguiente pantalla, a la siguiente pestaña, esta es la página web de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Si vamos a búsqueda sencilla, búsqueda avanzada, cualquiera de las pestañas que pone presentación, búsqueda sencilla, búsqueda avanzada, búsqueda avanzada, y quédate en búsqueda avanzada. Veremos que se pueden entrar los nombres y se puede ver luego la información. ¿Esto qué me dice a mí como periodista? Que esto es una base de datos, porque yo la puedo buscar registro a registro y hay una base de datos detrás. ¿Qué hacemos los periodistas? Como en este caso Concha Catalán en Barcelona, que me ha pasado este ejemplo para compartirlo con vosotros. Pues ella lo que hace es, venga, yo voy a ser buena, voy a hacer la petición por la ley de transparencia. Y lleva meses intentando conseguir esta información. El problema que se encuentra es un problema real, que espero que podamos debatir, que es que le dicen que no está listo el archivo para compartir, que lo están limpiando, que lo están preparando. Bueno, si esto ya lo tienes con una base de datos buscable, lo más sencillo es exportar la base de datos que alimenta esta página web, porque si no, ¿qué hacemos los periodistas? Lo scrapeamos. Scrapear, ¿qué quiere decir? Que yo voy a escribir un pequeño programa informático que hace llamadas a la base de datos y que me baja todos los registros. Entonces, si yo ya lo voy a hacer, ¿por qué no nos ponemos la vida más fácil unos a los otros? Quería terminar por hacer eco a algunas de las voces de algunos compañeros que me han pasado algunos ejemplos a nivel local de problemas que se han ido encontrando a nivel local, ¿no? Porque Jesús va a exponer ejemplos, sobre todo a nivel nacional, de lo que él ha hecho en los últimos años, pidiendo información, pero quería hacer eco de lo que está pasando a nivel local o a nivel regional. La principal queja que he encontrado, me han respondido 4 o 5 compañeros, pues algunos compañeros del Mundo, algunos compañeros del Confidencial, algunos otros compañeros me han comentado que las peticiones se retrasan mucho y que se utilizan muchos truquitos para hacer que el tiempo del mes empiece más tarde, ¿no? Y luego podemos debatir truquitos. Veo algunas personas asintiendo en la sala, con lo cual también podrán hablar en primera persona de lo que les pasa, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos a avanzar a que eso cambiara. Otro de los problemas que me han transmitido, sobre todo en León, por ejemplo, es la siguiente... Uy, no sé, refresca la URL, no sé qué le está pasando. En León se encontraron que avisaron al Ayuntamiento de León de que había un fallo en un archivo que tenían colgado y pues le borraron los años anteriores de los PDFs que tenían colgados en la página web.
Bueno, publicaron la noticia, pero así estamos, ¿no? Y luego en León también, y León me compartía y León, que es un medio de allí local, me compartía un problema de que ellos han pedido información al procurador del común, que es el equivalente al defensor del pueblo allí, y no les ha dado la información. ¿Qué pasa? Que cuando hacen recurso es que el procurador del común es quien tiene que determinar. Y entonces me planteo y me gustaría debatir qué pasa cuando investigas al que tiene que vigilar, ¿no? Porque entonces, claro, la respuesta cuando han hecho el recurso, la respuesta del procurador del común ha sido, pues es que no te la vamos a dar, vete a juicio. Y me parece un poco duro. Así que estos son el tipo de problemas que se están encontrando los compañeros a nivel local y que espero que podamos explorar más después. Quería agradecer públicamente a los compañeros que me han pasado estos ejemplos, ¿no? En los compañeros de León, Marta Ley, que está en El Mundo, que también me hablaba de retrasos, me habla de retrasos Adrián Blanco, y la verdad es que me gustaría que, sobre todo los retrasos, intentáramos mejorarlo para que fuéramos a plazo. Yo entiendo que hay falta de recursos, pero si hay falta de recursos, a lo mejor los periodistas teníamos que sacar una noticia sobre los pocos recursos que hay para trabajar en transparencia. Y ahí lo dejo. Gracias.